HCI Colab, red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. Un año de webinars en interacción humano-computador. Bienvenidos a esta sección de webinars, año 2021. Hoy nos acompaña Leonel Morales Díaz, desde la Universidad Francisco Marroquín, Guatemala, con el tema Interacción Multitud, Redes de Computadoras. Adelante, Leonel, con estas investigaciones que has hecho y uno de los temas puntuales hoy nos presentas. De antemano, gracias también por aceptar la presentación sobre la temática interacción, multitud, redes de computadoras. La experiencia te espera. Adelante. Gracias, Jaime. Gracias también a César. Gracias a toda la red de HCI Colab. Estoy contentísimo de poder compartir algunas de estas ideas, de estos investigación, de este trabajo que hacemos. Y estoy también muy contento porque en la primera presentación la doctora Susana Bautista pues nos compartió su trabajo con niños y con personas con trastorno del espectro autista. Y eso demuestra que la interacción humano-computador como campo de estudio, como campo de investigación, no deja fuera ningún aspecto de la persona humana, no deja fuera ninguna faceta, ninguna peculiaridad que pueda tener la persona humana, ¿verdad? Nos interesa sobre todo los seres humanos. Y porque yo también voy a hablar de un aspecto de la humanidad, un aspecto de nosotros como seres humanos que es pues esa tendencia, ese gusto especial que tenemos por participar en grupos, por participar en comunidades, por conformarnos en multitudes, podríamos decir, ¿verdad? Y tener manifestaciones como las que vemos ahorita en esas fotografías que yo tomé precisamente aquí en la ciudad de Guatemala, una vez que pues caminando por una calle, pues me encontré con un gran grupo de patinadores que salieron a lucirse a la calle. Obviamente, esto fue mucho antes de que pues se diera la pandemia en la que estamos ahorita envueltos. Y pues por eso los vemos ahí sin mascarilla y sin nada, pero lo que refleja es esa como necesidad básica que tienen los seres humanos de involucrarse en grupos y participar en multitudes. Bueno, por esto mismo de la pandemia, pues ahora nuestras clases se ven un poquito más como esto, ¿verdad? Es más a lo que estamos acostumbrados en estos días, a tener una reunión virtual, tal y como la estamos teniendo en este mismo momento. Es decir, esto es lo que está sucediendo ya, esas manifestaciones externas de grandes cantidades de personas, pues en la medida de lo posible debemos evitarlas precisamente por esta situación de la pandemia, ¿verdad? Quiero contarles un poquitín cómo fue que llegué al campo de interacción humano-computador y es parte de por qué estoy tan contento de estar participando el día de hoy en este webinar. Pues resulta que en los años 80, finales de los años 80, pues yo estaba estudiando la ingeniería de sistemas aquí en la Universidad Francisco Marroquín y pues invitaron a un conferencista de IBM que nos habló de varios temas y nos dijo que en IBM ellos pensaban que habían cuatro campos que se iban a desarrollar muchísimo en los próximos años, ¿verdad? No recuerdo cuáles eran los otros tres, pero perfectamente recuerdo cuando mencionó interacción humano-computador, ¿verdad? Usabilidad y la ingeniería de la usabilidad. Y desde ese momento fue para mí pues un descubrimiento. Desde ese momento me encanté con este campo de estudio porque no sabía que existiera un campo de estudio que se especializara en estudiar a las personas utilizando tecnología, a la interacción entre las personas y la tecnología. Y pues a mí me encantó, porque yo tenía también cierta afición por la antropología, por la filosofía, por las teorías y los modelos del comportamiento de las personas. Y entonces dije, aquí puedo encontrar un campo de estudio que me puede interesar muchísimo, ¿verdad? Y entonces cuando pienso en estos webinars, que ya son 3 años de estarlos organizando ahí por parte de Jaime, César, Tony, en fin, y todo el equipo que trabaja con ellos, pues pienso o tengo digamos, el sueño de que haya muchos jóvenes estudiantes que también se enamoren del campo de interacción humano-computador y que decidan que ese es el campo en el que desean desarrollarse en el futuro. Así es que quería aprovechar para contar esta pequeña anécdota de cómo llegué al campo de interacción humano-computador.
Y gracias a diversos factores, pues estoy ahora trabajando en la universidad de la que me gradué, en la Universidad Francisco Marroquín, que como bien decía Jaime, pues se llama también Francisco. De hecho, Francisco Marroquín y Francisco de Vitoria son contemporáneos, más o menos contemporáneos en el tiempo, en el siglo XVI más o menos. Pues la Universidad Francisco Marroquín abrió los programas de ingeniería empresarial e ingeniería de computación en la Facultad de Ciencias Económicas. Y bueno, es un poquito complejo esto de la organización de las universidades, pero es, si ustedes quieren, un poco extraño que un programa de ingeniería exista dentro de una Facultad de Ciencias Económicas. Sin embargo, para mí ha sido bastante enriquecedor el entrar en contacto con teorías económicas, con modelos económicos, con teorías filosóficas también, en las que se fundamentan muchos modelos económicos, porque me ha servido para conocer cómo se entiende al ser humano interactuando con otras personas, por ejemplo. Y entonces, esta posibilidad de estar dentro de la Facultad de Ciencias Económicas y poder hablar de interacción humano-computador a personas que tienen un cierto modelo, un cierto concepto de las personas y su actuación en entornos sociales, pues me ha llevado a interesarme por diversas cosas. Uno de esos intereses, la universidad también lo apoyó, pues es de estudiar a las personas utilizando tecnología, desarrollar prototipos, el diseño centrado en el usuario. Estas fotografías que ustedes están viendo ahorita son parte del trabajo que hacemos en el taller de innovación y usabilidad Joseph Schumpeter, en el cual trabajo, y pues ahí los estudiantes crean prototipos, los prueban, observan a usuarios representativos utilizando sus prototipos detrás de un vidrio que solamente permite ver desde afuera hacia adentro, pero no de adentro hacia afuera, pues con la idea de hacer una cámara de Gesell y pues descubrir cuáles son los fallos, cuáles son las cosas que ellos no anticiparon en sus prototipos. Ha sido fabuloso. Estas fotos que ustedes están viendo ahorita, yo las veo, tengo esta vista desde mi oficina. Así es que vivo maravillado cada vez que veo a los estudiantes haciendo sus pruebas con usuarios ahí. Y pues este mismo trabajo nos ha llevado a presentar resultados de investigación en otras partes. Por ejemplo, aquí la foto que ustedes ven a la izquierda, pues fue precisamente en Colima, en México. Un grupo de estudiantes nuestros con su profesor ganaron el segundo lugar en un concurso de diseño. Y a la derecha vemos ahí nuestra participación. Ahí aparece Sane Gaitán, con quien nos ha apoyado muchísimo, de la Universidad de Guadalajara y también de la Universidad de Colima. Y ahí estamos en Denver presentando parte de nuestro trabajo. En esa ocasión también los estudiantes estaban participando en el concurso de investigación, lo cual para mí fue una súper alegría. Es decir, seguramente ustedes saben muy bien cómo es participar en un congreso como por ejemplo CAI, ¿verdad? De interacción humano-computador, donde uno se encuentra con tantas personas que hablan el mismo idioma y que hablan de los mismos temas y que tienen los mismos intereses, pero todavía más emocionante es llevar estudiantes y verlos presentando sus ideas y sus trabajos en esos eventos. Así es que ha sido una experiencia maravillosa todos estos años. Muy bien, quisiera empezar dejando claro un punto, ¿verdad? ¿Y qué es el punto que quiero hacer con esta presentación? La interacción entre personas singulares, podríamos decir, y dispositivos tecnológicos individuales no es igual. Es un fenómeno distinto al de grandes cantidades de usuarios conectados a redes de computadoras usando dispositivos variados con intenciones diferentes, con motivos diferentes, con métodos diferentes. Es decir, estamos hablando de dos fenómenos completamente distintos. Y aquí es donde me quiero apoyar en lo que decía al principio, de que la interacción humano-computador no deja por fuera ningún elemento de la naturaleza humana. Y pues si parte de nuestra naturaleza es también actuar como parte de un conglomerado, como parte de una multitud, como parte de una comunidad, pues eso tampoco puede quedar fuera de la interacción, del estudio de la interacción humano-computador. Y también quiero mostrarles cómo es que este estudio de la interacción entre grandes multitudes de usuarios y redes de computadoras se ha ido desarrollando a través del tiempo. La idea de que la multitud no es lo mismo que el individuo no es una idea nueva. Es una idea muy antigua
que en la filosofía, en la economía, en la sociología, se había estudiado desde hace muchísimo tiempo. Quiero mostrarles una cita que es de las más antiguas que he encontrado al respecto. Se trata de esta investigación, de este investigador, perdón, Gustave Le Bon, que en el año 1895 escribió un libro fascinante que se llama The Crowd, A Study of the Popular Mind. Muy, muy interesante de leerlo porque está escrito por una persona del siglo XIX, un sociólogo del siglo XIX, pero él aclara también este mismo punto que yo quiero aclarar ahorita. Y lo hace con estas palabras. Bajo ciertas circunstancias, y solamente bajo esas circunstancias, una aglomeración de personas presenta nuevas características, muy diferentes de aquellas de los individuos que la componen, ¿verdad? Los sentimientos y las ideas de todas las personas en esa reunión se convierten en uno y toman la misma dirección, y su conciencia personal desaparece. Se forma una mente colectiva, indudablemente transitoria, pero que presenta características claramente definidas, ¿verdad? En cierto momento, nuestra actuación conjunta con la de muchas otras personas se convierte o toma la forma, aunque sea de forma transitoria, pues de un nuevo ser, de algo diferente a los individuos que la componen. Y como ustedes ven, esto es algo que Gustave Le Bon escribió en 1895, pero que no es el único sociólogo que ha estudiado este fenómeno. Hay muchísimos más. Freud, por ejemplo, ya en el siglo XX, escribió sobre la psicología de los grupos, sobre pues la mente de los grupos. Luego también, más recientemente, Nicolás Christakis, por ejemplo, es un estudioso de la interacción entre las personas formando redes, y dice que las redes de personas pueden resolver problemas, tienen memoria, tienen intenciones propias, en fin. Entonces, quiero también hacer una distinción entre lo que son grupos, equipos y multitudes, ¿verdad? Porque ustedes me podrían decir, bueno, pero es que ya hay un área de la interacción humano-computador que se llama Computer Supported Cooperative Work, ¿verdad? Que es el trabajo cooperativo soportado por computadoras, y tiene su propia convención, ¿verdad? Sin embargo, no estaría yo de acuerdo en que fuera exactamente lo mismo de lo que yo estoy hablando. En primer lugar, porque cuando conformamos un equipo de personas, usualmente lo buscamos para que sea, que tenga cierta homogeneidad, mientras que las multitudes, su característica principal es que son heterogéneas, ¿verdad? Los equipos de trabajo conformados dentro de una organización son más homogéneos, mientras que las multitudes son indudablemente heterogéneas. Además, son individualizables. Podemos decir, tú perteneces a este equipo, perteneces a este grupo de trabajo, mientras que las multitudes no necesariamente lo son. Podemos decir, bueno, tú perteneces, sí, pero ahorita me salgo y entra otra persona, y además no pertenezco nada más a esta multitud, no pertenezco nada más a esta comunidad, sino que también pertenezco a esta otra, ¿verdad? De forma que esa individualidad que podríamos identificar en los equipos de trabajo no está presente en las multitudes. Además, los equipos de trabajo tienen temporalidad, se establecen en un momento, tienen un momento de inicio y un momento de terminación, mientras que las multitudes pues tienen una temporalidad indefinida. Yo pensaba bastante en esto que hemos estado comentando el día de hoy sobre la comunidad de HCI en Iberoamérica, y pues podríamos pensar, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? Y identificar el momento justo en que empezó, pues sería bastante difícil. Y también sería muy difícil identificar cuándo, en qué momentos del tiempo ha tenido manifestaciones más patentes, ¿verdad? La multitud, la comunidad, pues esta aglomeración de personas, pues tienen manifestaciones que no necesariamente responden a una temporalidad predefinida. Además, los equipos se forman de manera intencional, o sea, hay alguien que busca formarlos, mientras que las multitudes, pues no necesariamente, aunque hay quienes, como por ejemplo el trabajo que están haciendo ahora Jaime, César y Tony, pues favorece la formación de las comunidades. Pues quizá la comunidad se empezó a formar pues porque la gente quería compartir con unos con otros que tenían intereses comunes.
Entonces, no necesariamente hay la intencionalidad de alguien para formar una multitud, una comunidad en este caso. Los equipos tienen objetivos definidos, la multitud no necesariamente podemos saber cuáles son claramente. Los equipos tienen métodos concretos, hacen las cosas de cierta forma, bien definida, identificable, mientras que las multitudes pues son imprevisibles, pueden en un momento dado utilizar una cierta manera, un cierto proceso para hacer algo y en otro momento cambiarlo. Además, los equipos tienen tecnología diseñada específicamente para ellos, ¿verdad? Pensando en sus necesidades, pensando en sus características, pensando en sus métodos, mientras que la multitud pues emplea lo que tiene a mano, ¿verdad? Emplea lo que encuentra básicamente. Y otra distinción que quisiera hacer es esta de crowd computing, y también se asocia con crowdsourcing, ¿verdad? Y el mass computer interaction o la interacción entre grandes cantidades de usuarios, crowd computer interaction podríamos llamarle también, entre grandes cantidades de usuarios y redes de computadoras. Coloqué ahí varias definiciones o varias referencias a artículos que presentan el concepto de crowd computing y por favor noten, no los voy a leer para no tomar demasiado tiempo, pero por favor noten en los de la izquierda que se refieren más a crowd computing, a human computation y crowdsourcing, cómo hay una clara intencionalidad de utilizar, de obtener un producto, de realizar una computación con la masa, ¿verdad? Es decir, aquí está la clave de la distinción entre crowd computing y mass computer interaction. La clave es que crowd computing pretende realizar algo con la masa, ¿verdad? Pretende utilizar, podríamos decir, ¿verdad? La fuerza colaborativa de la masa, la fuerza, como dice ahí, el cognitive surplus, lo que esa acumulación de poder cognitivo, en fin, mientras que el mass computer interaction pues no está tan interesado en la utilización, está más interesado en los fenómenos diferentes y en todo caso en fijarse en las necesidades de la masa, en las necesidades de la multitud. Y sobre esto, quisiera que ahorita recordáramos, ¿verdad? Esta primera referencia que les ponía de Gustave Le Bon, que es del año 1895, porque ahora lo que quiero mostrarles es que en interacción humano-computador el interés por el estudio de las masas es algo bastante reciente. No se ve mucho estas capturas de pantalla que tengo ahí, pero ahorita quizá ampliando la pantalla lo vamos a poder ver un poco mejor. Muy bien, hasta el año 2003, si hacíamos una búsqueda con palabras clave como por ejemplo crowd computing, social computing, crowdsourcing, multitudes, en fin, temas relacionados con crowd computing en la biblioteca digital de ACM, apenas nos aparecían 23 resultados. ¿Verdad? Apenas nos aparecen 23 resultados si restringimos el espacio de tiempo entre el año 1908, que es lo más lejos que se puede ir en el Digital Library de ACM, y el año 2003. Y ACM grafica la cantidad de resultados y lo que vemos ahí es básicamente muy poquito por año, uno o dos artículos publicados y indexados en ACM Digital Library. Algo pasó a inicios de este siglo que hizo que se disparara la cantidad de publicaciones y si vemos esta misma búsqueda, solamente que ya encuadrada entre el año 2004 y el año 2021, pues nos regresa 4050 resultados, ¿verdad? Y vemos que efectivamente se dispara de forma exponencial como un power law el número de publicaciones. Y ustedes me dirán, bueno, pero aquí a la derecha parece que va bajando. Bueno, esto se debe a que en los últimos años pues hay publicaciones que ya han salido, ya se han hecho públicas, valga la redundancia, pero todavía no se han indexado. Entonces, en lo que llegan al Digital Library, pues todavía no se toman en cuenta. Pero lo que quiero decir es que este aparente bajón que está aquí al final de la gráfica
no significa que esté disminuyendo el interés por el cloud computing o por el crowdsourcing o por social computing. Lo que significa es que todavía hay publicaciones pendientes de indexar y de llevarlas ahí. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que el interés por el tema de crowd computing, social computing, interacción con multitudes en el ámbito de las ciencias de la computación es relativamente nuevo y está por lo menos un siglo atrasado con relación al interés que había despertado ya el mismo tema en la sociología, en la filosofía, en la psicología, en la economía, en otros ámbitos del saber humano. Así es que estamos un poquito atrasados, ese es el punto, ¿verdad? Ok, sin embargo, pues los estudios ya han empezado y se están haciendo cosas muy interesantes. Aquí seleccioné algunos artículos para mostrarles lo que la gente está haciendo ya, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos este artículo en el que unos niños pues responden a preguntas mediante carteles que tienen ya unos signos y entonces ellos como de alguna forma codifican sus respuestas y un sistema de computer vision, de un sistema computarizado que encuentra digamos, los diferentes patrones, pues calcula cuál es el resultado de las respuestas. Pues este es uno, digamos, de los muchos que hay. Aquí hay otro. Fue presentado por Dan Mines, Randy Poch y Steve Seitz de varias universidades y consiste en lo siguiente. También utilizando técnicas de computer vision, la gente era capaz de jugar un juego. ¿Cómo lo hacían? Bueno, pues en un auditorio la gente se inclinaba hacia un lado, y el sistema de computer vision detectaba hacia qué lado se estaba inclinando la gente para mover un punto hacia un lado o hacia el otro, ¿verdad? Y aquí tomemos un momento para observar la distinción entre crowdsourcing y esta interacción masiva. El crowdsourcing estaría buscando obtener un resultado aquí, estaría buscando realizar una computación, pero no, esto realmente no tiene más objetivo que la diversión. Es decir, en este caso, satisfacer esa necesidad humana tan básica que es la de actuar en coordinación con otros y de demostrar que podemos pertenecer a una multitud. Entonces, la intención es lo que quiero recalcar que existe para la gente que está haciendo crowdsourcing es distinta que para la gente que está estudiando la interacción de multitudes. Hay un experimento fascinante que se menciona en el artículo anterior, ¿verdad? Que consiste en que a una audiencia que no estaba enterada para nada de lo que iba a pasar, se le da unas paletitas a la entrada de un teatro. Las paletitas son rojas de un lado, verdes del otro lado, y también con un sistema de computer vision, con unas cámaras, pues la computadora es capaz de detectar si la persona tiene la paletita del color rojo o la paletita del color verde, ¿verdad? Y la persona le puede dar vuelta, la puede girar para cambiarle de color. Y entonces, en un momento dado, las personas se dan cuenta, como podemos verlo aquí, se dan cuenta que su paletita está ahí presente en algún lugar aquí de la audiencia, ¿verdad? Está como quien dice mapeada. Y lo más fascinante es que inmediatamente, sin avisarle nada a nadie, sin dar ninguna instrucción, se pone a la gente a jugar el juego famoso de Pong, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, haciendo que más paletitas se pasen al color verde, la paleta de este lado sube, pero si la ponen más en color rojo baja, y ellos tienen que hacer que el tiburón rebote en esas paletas. Y entonces ocurre algo maravilloso, ¿verdad? La gente sin ninguna instrucción previa, sin ningún aviso previo, empieza a coordinarse y empieza a actuar de forma coordinada y empieza a divertirse, ¿verdad? En este caso, de nuevo, esa distinción con crowdsourcing, en la cual no estamos obteniendo un resultado más que el hecho mismo de la diversión, más que el hecho mismo de satisfacer ese anhelo, ese deseo de actuar en conjunto, y la gente pues empieza simplemente a divertirse, ¿verdad? Ok.
pueden ver el video, es fascinante, de este experimento. Video lo recreó la BBC de Londres y lo pusieron en YouTube, así es que si ustedes quieren verlo, es fascinante verlo. Muy bien, y más recientemente, en el año 2017, Margaret Chen y Steven Jackson presentaron este estudio que para mí también es fascinante, que se titula Infrastructure as a Creative Action, Online Buying, Selling and Delivery in Phone Pen. De lo que se trata es de que pues en este estudio intentaron mostrar cómo la gente se había organizado por su propio interés para vender, comprar, utilizando la tecnología, utilizando la infraestructura de Facebook y de otras redes sociales para comprar y vender. Solucionar un problema, ese es quizá el punto. Fueron capaces de solucionar un problema para ellos mismos, ¿verdad? Ok, voy a avanzar un poquito más rápido para poder dar chance a algunas preguntas. Hay algo fundamental acerca de la interacción entre multitudes y redes, y es que la multitud lo que desea es ser, reconocerse como algo que está existiendo y por lo tanto, no encontré una mejor palabra, pero darse a sí misma visibilidad, es decir, hacerse visible. Ser y visibilidad podríamos decir que es el objetivo fundamental de una multitud, ¿verdad? Y en ese sentido, pues nosotros hemos aprovechado eso para hacer ejercicios en clase, como por ejemplo en el que los alumnos responden a una pregunta, pero la responden todos al mismo tiempo utilizando un documento de Google Drive. Entonces es fascinante ver cómo ellos mismos se van viendo, se ven ahí a la multitud, se reconocen como una comunidad y entonces las respuestas se hacen más extensas e enriquecedoras, ¿verdad? Obviamente hay muchísimas preguntas que responder. Voy a avanzar un poco más rápido. Por ejemplo, ¿verdad? Que hace que algunas redes sociales, y seguramente ustedes reconocerán aquí entre este montón de iconos que puse, algunas que ya no existen, que en algún momento fueron exitosas y que ya no lo son, ¿verdad? Y que ya simplemente desaparecieron. ¿Qué es lo que hizo que algunas fueran exitosas, que algunas fueran un fracaso? ¿Por qué algunas fueron más capaces de responder a esa necesidad humana de actuar en multitud y otras fueron menos? Pues bueno, eso es parte de la investigación que nosotros hacemos. Podemos, sin embargo, dar algunas recomendaciones para observar a las multitudes en las redes. Tenemos que empezar a ver cosas como, por ejemplo, comportamientos inesperados, como por ejemplo, hace poco me enteré que algunos estudiantes usan Waze, esta aplicación que sirve para encontrar la mejor ruta, la ruta más corta entre dos puntos, conduciendo en automóvil, y la usan no cuando ya estén ya cuando están en el camino, sino que la usan cuando todavía están, pues no sé, desayunando, lavándose los dientes en la mañana, para ver cuánto tiempo más o menos se van a hacer para llegar hasta la universidad. Y entonces esto me sorprendió, porque no era algo que la gente que creó Waze pues estuviera pensando que la gente iba a hacer. Entonces, esos comportamientos inesperados son algo a lo que le tenemos que poner atención si queremos hacer diseños para las redes, ¿verdad? Las mismas herramientas que diseña la masa, si lo pensamos en el caso de el retweet, el hashtag, las encuestas, en el caso de Twitter, ¿verdad? Los emojis, las cadenas de páginas que a veces enlazan unas con otras, son herramientas que la misma gente fue creando y que después los diseñadores de la plataforma dijeron, bueno, aquí esto revela una necesidad de la multitud y por lo tanto hay que implementarlo como ya una funcionalidad. Las emulaciones, es decir, cuando en una red, en un grupo social, empiezan a imitarse comportamientos o herramientas o funciones que están presentes en otra, pues entonces eso es también algo a lo que le tenemos que poner atención porque refleja una necesidad de la multitud. También los hacks, ¿verdad? Como una funcionalidad se acomoda para lograr un objetivo diferente. Y sobre todo este último punto, ¿verdad? Las ineficiencias. A veces observamos en el uso de tecnología por grandes cantidades de usuarios, observamos ineficiencias. Esas ineficiencias son reveladoras, revelan una necesidad que probablemente no está satisfecha. Y bueno, no me voy a detener demasiado porque no quiero exceder tanto el tiempo. Y solamente quiero, con esta imagen que estoy presentando ahorita, invitarlos a una reflexión. Yo vivo en la ciudad de Guatemala, una ciudad bellísima, pero que está llena, como tantas ciudades y como tantos lugares en nuestra Iberoamérica, está llena de contrastes.
está llena de diferencias, está llena de divisiones. Aquí vemos un edificio muy moderno al fondo, ¿verdad? Un poco más adelante vemos una serie de casas que podríamos decir un poco más modestas. Y esta es una división que es muy difícil de salvar. ¿Cómo puede hacer una persona que vive aquí, en estas casas de más adelante, quiero decir, para interactuar, socializar, vender y comprar, ¿verdad? A las personas que viven en este otro edificio? Pues no puede ir físicamente a tocar la puerta, ni siquiera podría entrar probablemente al complejo que sería este condominio, pero sí puede hacerlo por la tecnología. Sí puede crear una comunidad, quizá una persona que vive aquí, otra que vive aquí, tienen los mismos intereses, por ejemplo, en el arte, en la pintura, en la poesía, o desean formar un equipo de fútbol, un equipo de básquetbol, y esa formación de comunidades la puede facilitar la tecnología. Así es que por eso es tan importante el desarrollo de tecnología que soporte la interacción de multitudes. ¿Por qué razón? Porque de esa forma podemos romper estas divisiones, podemos romper estos límites, estas fronteras que pueden existir de manera física, de manera geográfica, de manera económica, por muchas razones, ¿verdad? Perdón, ya casi termino, un par de slides nada más. Solamente quería hacer un paralelismo entre la historia de la interacción entre usuarios y la historia de la interacción entre masas y redes de computadoras. Al principio, en los años 50, los usuarios eran considerados una especie de componente del sistema. No había que diseñar para ellos, simplemente había que decirles cómo usar las computadoras. Años 50, años 60, ¿verdad? Poco a poco, en los años 70 y sobre todo en los 80, los usuarios se convirtieron en usuarios de pleno derecho. Es decir, se convirtieron en gente a la que había que observarles sus necesidades y diseñar específicamente para ellos. Y de ahí nace técnicas y métodos como por ejemplo el diseño centrado en el usuario. Muy bien, ¿puede ocurrir algo similar para las masas? Yo creo que sí. Estamos todavía un poquito en la etapa en la que estamos con la computación de masas o de multitudes. Estamos todavía pensando en las masas como componentes del sistema, pero no. A partir de las redes sociales, y esto seguramente ustedes lo podrán conectar con esto que yo les mostraba, de que a partir del año 2004 hay un despertar, hay un repunte del interés por los grupos sociales interactuando con redes de computadoras, porque a partir de esos años empiezan la web 2.0, quiero decir, las redes sociales a despegar, y por lo tanto ya hay una forma de estudiar a las multitudes utilizando las computadoras, y entonces tenemos que llegar a ese punto en el que las multitudes se conviertan en usuarios de pleno derecho y podamos observar cuáles son las necesidades concretas de ellos y diseñar para satisfacer estas necesidades. Y con esto termino mi presentación y pues si hay alguna pregunta estaré encantado de poderla responder. También muy excelente tu presentación, Leonel, como se esperaba. El tener muchas preguntas y reacciones al respecto por las multitudes. Válgame la reacción, lo has provocado. ¿Sí? Y bueno, el hecho de las inquietudes que se plantean aquí es que hacen alusión a, por ejemplo, la página 14, si es que, ¿cuál es la diferencia con lo ya existente, verdad? Sí, lo pregunta justamente allí Wilson. Iba a decir que Wilson, ¿Quieres? pero es William, perdón, William. Perdón. Esa transparencia 14 creo que es la que él se refiere. Y como, por ejemplo, Juan Manuel González Calleros de la UAP de México preguntas justamente cómo causar las emociones, cómo es que influenciar en las personas, en las multitudes, ¿sí? Yo creo que el hecho de qué es útil esto, ¿sí? O sea, quizás sea, tú lo estás mostrando aquí en muchos casos por la cuestión en el escenario de diversión, así lo percibo, pero es mi percepción, disculpa, no es de los demás, ¿sí? Quizás los demás también tienen otra percepción, pero no sé si quizás sea en el ámbito cultural, que también lo presentaste, o sea para aplicarlo, como decía Juan Manuel, a influir, no sé, por ejemplo, en cuestiones políticas, o para ser útil para una mejor opinión sobre si no me vacuno, si me vacuno para lo del COVID, cuestiones de género, ¿verdad? De luchar por esa equidad de género que es de multitudes.
Sí, porque incluso por ahí había una pregunta de William, que cuándo es cuando pasa, que esto, cómo esto es útil cuando las personas están o con la multitud está eufórica, ¿no? Sí, ahí cómo es que nos ayuda, ¿sí? Esta interacción. Adelante. Bueno, qué interesantes preguntas, súper, súper Sí, interesantes. apunté, Y sí, creo por favor. que muchas gracias a William y a todos los que preguntaron, porque me dan oportunidad de enfatizar algunos aspectos, ¿verdad? El primero es que cuando nosotros trabajamos con multitudes podemos tener dos intenciones. La primera es utilizar el trabajo de las multitudes para, por ejemplo, catalogar fotografías, hacer lo que mi compatriota Luis Bonan llama human computation, ¿verdad? El creador de CAPTCHA, si ustedes Sí, han encontrado los CAPTCHAs, pues bueno, fue creado por un guatemalteco, Luis Bonan, pero lo que está haciendo es utilizar el trabajo de las multitudes, utilizar las capacidades de las multitudes para conseguir un fin determinado, para resolver un problema que computacionalmente no se podría realizar, ¿verdad? Como por ejemplo, con los CAPTCHAs, poder convertir a caracteres digitales, quiero decir, textos que probablemente no estaban tan claros y una computadora utilizando la técnica de OCR no podía hacerlo, o clasificar fotografías con sus tags, en fin, ese tipo de cosas. Si esa es nuestra intención, estamos más del lado de crowd computing, estamos más del lado de crowdsourcing ujú, que del lado de multitudes interactuando con redes. Porque si nos pasamos ya al lado de multitudes interactuando con redes, no nos interesa tanto el obtener un resultado particular, sino que nos interesa satisfacer necesidades que tiene la multitud. ¿Y cuáles son esas necesidades? Pues son las necesidades sociales de las personas. Poder conectarse con otros, poder comunicarse con otros, formar comunidades, comprar y vender, ¿verdad? Crear comunidades que tengan reglas, que la gente respete, hacer asociaciones, en fin. Es decir, si se dan cuenta, podemos pasarnos de un lado al otro, ¿verdad? Si lo que estamos buscando es obtener algo concreto de la multitud, estamos más, pensaría yo, digamos, esta es una sobresimplificación, pero bueno, estamos más del lado de crowdsourcing, pero si nos estamos fijando más en las necesidades de la gente, en las necesidades sociales de la gente, entonces estamos más del lado de interacción de multitudes con redes de computadoras, ¿verdad? Tratando de proveerles a ellos la satisfacción de esas necesidades. Y entonces voy a otra de las preguntas y comentarios que se hicieron y es ¿podemos influenciar a las multitudes? Bueno, esa es una pregunta que, digamos, ha estado presente desde siempre en la historia de las ciencias de la computación, en el desarrollo de las ciencias de la computación. ¿Podemos utilizar las computadoras, la tecnología, para influenciar a las personas? ¿Y es eso algo que podamos llamar éticamente válido? Y pues, pues quizá podríamos, ¿verdad? A mí me divierten muchísimo las películas en las que se muestra que sí, se influencia a las multitudes, ¿verdad? Parece que hay alguien, hay una mente maestra que de repente pone un hashtag por ahí en alguna red social y se dispara una serie de manifestaciones y se toman edificios públicos, ¿verdad? Todo porque alguien encendió como una especie de mecha, ¿verdad? Eso es imposible, eso es imposible. Y desafortunadamente, es decir, puede ocurrir accidentalmente, no lo niego, pues, ¿verdad? Puede ocurrir accidentalmente, pero ya hacerlo de forma consistente y decir, tengo un sistema que con seguridad me va a dar esta respuesta de parte de las multitudes, eso sería un engaño, ¿verdad? Sin embargo, esa idea tiene sus efectos negativos, ¿verdad? Concretamente aquí en Guatemala hay una ley que a mí me parece ridícula, ¿verdad? Que se llama la ley de pánico financiero, por la cual se puede arrestar a una persona que incite a otras a sacar su dinero de los bancos, ¿verdad? O sea, alguien que diga, por ejemplo, saquen su dinero de este banco porque es un banco que está mal, que va a la quiebra. Y entonces la gente empieza a sacar el dinero del banco, entonces la autoridad puede ir y buscar a esa persona que puso ese mensaje en redes sociales y arrestarla. sí, Es completamente ridículo. Sin embargo, para terror de todos, ya ocurrió.
Es decir, ya hubo un caso en el cual una autoridad que a mí me pareció, digamos, realmente aterrorizante. Una autoridad arrestó a una persona por un tuit, ¿verdad? En base a la ley de pánico financiero. Terrible, terrible, ¿verdad? Por un concepto equivocado acerca de la interacción entre multitudes y redes de computadoras. La pregunta, o sea, esa era la parte de la pregunta que hacía Juan Manuel y Wilson. Y también decían, bueno, ¿y qué técnicas de interacción hay al respecto para poder influenciar y si son negativas o cómo es que poder sacar a una multitud, o sea, técnicas para identificar el comportamiento emocional de una multitud, por ejemplo, eufórica, agresiva, aburrida? ¿Cómo es que podemos tomar técnicas de interacción ahí? ¿Qué técnica nos aconsejarías? Bueno, digamos, si lo que buscas es auténticamente influenciar a las personas, yo te aconsejaría leer el libro de Gustave Le Bon, que yo creo que da ahí algunos consejos muy interesantes, porque pues, precisamente cuando fue la elección de Donald Trump en Estados Unidos hace ya casi 5 años, cuando estuvo en el proceso, quiero decir, ¿verdad? Yo veía algunas de las cosas que se hacían y las contrastaba contra lo que aconsejaba Gustave Le Bon para tratar, para poder influenciar a las masas. Y decía, bueno, básicamente están siguiendo el libro, ¿verdad? Si fue efectivo o no efectivo, pues eso es bastante discutible, pero si realmente te interesan los temas de cómo influenciar a las masas, pues el libro de Gustave Le Bon o el de Freud de psicología de los grupos puede ser bastante interesante de leer. Sinceramente, de mi parte creería que sería inapropiado intentar, digamos, cambiar el comportamiento de las personas. Podemos hacerlo por otros métodos, podemos, digamos, promover mediante la publicidad, mediante los mensajes positivos, los cambios de comportamiento. En concreto, aquí en Guatemala les pongo un ejemplo. Ya hace mucho tiempo que dejaron de las personas de fumar en espacios públicos, ¿verdad? Y todo eso fue por una ley, sí, una ley, pero también una serie de mensajes publicitarios que invitaban a la gente a no hacerlo. Y sobre todo también la participación activa de otro montón de personas que exigían que no se fumara en espacios públicos, ¿verdad? Y entonces, ahí hubo un cambio de valores, un cambio de comportamientos, que no vino por un solo factor. No podemos decir a alguien se le ocurrió que teníamos que dejar de fumar. No, eso vino por un cambio social, ¿verdad? Fue un cambio, podríamos decir, orgánico. Fue algo que nació desde la misma gente y que después vino la ley y esto, pero vino de la gente, no tanto de una mente maestra. Ok. Él dice, me pregunta todavía William, ¿cómo sería un laboratorio y las técnicas de reclutamiento, ¿no? O sea, aplicando justamente lo que comentas. Qué excelente pregunta, qué buenísima pregunta. Y me remito un poco a lo que contaba de la historia, ¿verdad? ¿Por qué es que, digamos, despuntó el interés por la interacción entre multitudes y redes de computadoras a partir del año 2003? Porque finalmente tuvimos una forma de ver a las redes, tuvimos una forma de analizar a las personas interactuando con computadoras de forma conjunta, ¿verdad? Si lo pensamos, el siglo pasado lo que teníamos era computadoras que básicamente estaban aisladas. Es decir, teníamos a una persona utilizando su computadora, pero si quería trasladar información de esa computadora a otra computadora y compartirla con otro usuario, tenía probablemente que guardar esa información en un disquete y pasarle el disquete a la otra persona, ¿verdad? No había ni siquiera memorias USB. Entonces, vivíamos en ese entonces en una etapa en la que las computadoras eran como islas. Actualmente eso ya no es así, pero también tuvo su desarrollo. Y a partir más o menos del inicio de este siglo es que empiezan a aparecer, si ustedes se recordarán, la web 2.0 y otros mecanismos similares en los cuales la gente fue capaz ya de proponer sus propios contenidos y de compartirlos con los demás. Y eso empezó a permitir el estudio de las multitudes, ¿verdad? ¿Cómo puedes reclutarlas? Es muy difícil. Lo que sí puedes hacer es tratar de seleccionar los fenómenos que están asociados con las multitudes y que se pueden identificar en todas las redes. Puedes hacerlo en Twitter, puedes hacerlo en Facebook, a veces puedes hacerlo también de forma, digamos, entre varias redes, ¿verdad? Pero ya fue posible, es lo que quiero decir, en este siglo. Gracias. Por ahí, muy buenas respuestas.
estás, Leonel. Hay unas preguntas, bueno, una pregunta, sí, preguntas de César. Adelante. Gracias, Leonel. Muy interesante tu charla. De hecho, estoy aquí tomando nota de varias cosas porque creo que podemos empezar a trabajar en conjunto en varios temas. De hecho, primero un comentario y luego una pregunta. Un comentario es, recientemente estuvimos con Víctor González, que lo conoces, donde nos estuvo dando una charla muy interesante sobre el tema de psicología cognitiva y hablábamos del tema del libro este de Víctor Yoko que se llama Designing for the Mind, donde habla de estas tres creencias que son la creencia conductual, normativa y de control. O sea, cómo la parte normativa y social puede afectar mi percepción de las cosas. Pues creo que por ahí va. Ahora, ya específicamente en el tema que tú estás trabajando y en esto que nos mencionas, que es muy interesante, se me ocurre algo que hace un tiempo nosotros con Alejandro Fernández, que es el profesor de la Universidad Nacional de La Plata, veníamos trabajando y es en mecanismos de awareness. Claramente lo mencionabas cuando mencionaste tu charla. Esto viene, de alguna forma, uno lo podría tomar del sistemas de CSW, sistemas cooperativos apoyados por computador. Claro, pero como tú dices, dependiendo del tipo de cooperación que yo quiero hacer. Entonces, en la parte colaborativa hay un tipo de colaboración que se llama colaboración casual, que es un poco similar al ejemplo que estás mostrando aquí con este juego, donde no se estructuró nada, no era una colaboración estructurada, sino que surgió de la nada, de alguna manera. O sea, hubo un trigger que disparó y que generó esa colaboración espontánea y cómo la gente empezó a trabajar sin necesidad de tener una estructura muy fuerte. En sistemas colaborativos uno quiere justamente partir de una motivación extrínseca y llegar a una motivación intrínseca, o sea, que surja porque me nace. Entonces creo que sería muy interesante empezar a trabajar en estos mecanismos ya de awareness, pero no para awareness para CSW, sino para awareness para masas, por ejemplo, o sea, un mass awareness, algo así, y ver qué tipo de información es la que uno tendría que brindarle al usuario justamente para que gatille estos comportamientos esperados de alguna manera. Porque, claro, en la teoría de awareness nos dan unos conceptos y hay una taxonomía que es la de Greenberg, que te dice, bueno, quién, qué, cómo, por qué, y te dan algunos ejemplos, pero es basado en generar un tipo de comportamiento esperado y una colaboración estructurada. En este caso, la colaboración no es estructurada, entonces, claro, tiene que cambiar un poco ese modelo, ¿cierto? Entonces, no sé qué han trabajado ustedes al respecto en esta parte, Lionel. Bueno, César, muchísimas gracias por todas las referencias que me acabas de dar ahorita, porque son súper interesantes. Voy a consultar sobre todo el libro de este que mencionas, Designing for the Mind. Muy interesante lo que me mencionas. Y efectivamente, ¿verdad? Digamos, empezamos con tratar de lograr un awareness básico. El awareness básico es el de la multitud reconociéndose a sí misma. Por ejemplo, podemos pensar en aplicaciones que son usadas por multitudes de usuarios, pero que no tienen awareness. Por ejemplo, los cajeros automáticos. Los cajeros automáticos son utilizados por montones de gente, pero no tienen un awareness para reconocer que ahí hay una multitud usando el cajero. Claro, es un poco difícil pensar cómo podrías crear ahí awareness para la multitud, quiero decir, ¿verdad? Lograr esto que yo decía de que la multitud se reconozca en esa tecnología y que se vea como verse en un espejo, ¿verdad? Que tenga awareness de sí misma. Pero podría suceder, por ejemplo, bueno, que viendo un cajero nosotros viéramos una imagen de, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Esto es una idea loca, viéramos una imagen de una planta que va creciendo y va creciendo conforme más gente lo usa y se va muriendo y haciéndose más pequeña en la medida en que menos gente usa ese cajero automático. Entonces, ¿qué te podría inspirar eso? Bueno, quizá podría inspirar confianza, porque quizá empezaría la gente a preferir aquellos cajeros automáticos que tienen plantas ahí virtuales, ¿verdad? Mejor desarrolladas y mejor mantenidas, más frondosas, quiero decir, ¿verdad? Porque son indicativos de que ese cajero está siendo usado por una mayor cantidad de gente, ¿verdad? Pero entonces podrían empezar a ocurrir fenómenos inesperados, esas cooperaciones casuales que tú mencionabas, que son importantísimas y que pues nosotros hemos ido clasificando en varios tipos, ¿verdad? Comportamientos inesperados, emulaciones, hacks, en fin, adaptaciones inesperadas. Voy a adelantar aquí al slide donde tengo esa parte. Aquí está. Las herramientas diseñadas por la masa. Es decir, todas estas, si tú lo piensas,
son colaboraciones inesperadas, son colaboraciones no diseñadas, ¿verdad? Que la gente empieza, observa una vez y que luego empieza a copiar, ¿verdad? Y cuando las copia, pues revela dos cosas. Primero, una necesidad, es decir, ahí hay algo que la masa necesita, que la multitud necesita y que tú puedes decidir proveer como diseñador del sistema. Y dos, digamos, un comportamiento aceptable, ¿verdad? Una forma de satisfacer que, digamos, es aceptable por la misma multitud. Entonces, esas dos cosas te sirven como guía para poder diseñar para multitudes, ¿verdad? Y entonces estas colaboraciones no esperadas, no intencionales, pues se convierten en tu guía para diseñar para la multitud. Sí, pues se ve que hay bastante de trabajo que hacer. Leonel, nos han propuesto un tema que tiene mucho trabajo futuro, como lo decía César, que va a trabajar con el awareness del lado de, ya no de una persona, sino de un conjunto pues de la multitud, ¿no? Y ahí tiene diferente comportamiento, ¿no? Ahora sí que la interacción humano computadora tradicional que conocimos en aquellos momentos, inicios del 2000, tienen que cambiar por completo, ¿no? Para ser centrado en el usuario con un mayúscula, ¿no? Sí. Pues de antemano, muy buena presentación, ¿no, César? Que para terminar ya, hagamos el cierre también. Sí, bueno, agradecer a Susana Bautista y a Bien. Leonel Morales por su participación en estos webinars del mes de marzo. Realmente han sido muy ilustrativos y sobre todo que, como decía Jaime, genera una posibilidad de trabajo futuro muy interesante. De hecho, aquí estoy tomando nota y ya te estaré mandando correos, Leonel, para ver si empezamos a armar alguna propuesta bien interesante. Invitarlos a las jornadas del mes de abril, donde tenemos a Afra Pascual y a Eva Villegas, que van a hablar de evaluación de la accesibilidad. O sea, es una sesión más de accesibilidad. Afra Pascual va a hablar de evaluación de accesibilidad web y Eva Villegas de diseño inclusivo y accesibilidad. Y adicionalmente también estaremos haciendo llegar a través de los diferentes canales de comunicación el Call for Papers para las jornadas iberoamericanas de interacción humano-computador y esperamos pues que haya una participación activa en todos estos temas. Esperamos, Leonel, involucrarte más en la red. Sabemos de tu conocimiento tan amplio en estos temas y esta luz que nos guías en estas temáticas serían súper interesantes para todos y cada uno de los integrantes de la red. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a la Universidad Nacional Abierta a Distancia por el apoyo que siempre nos ofrece. Gracias, Jaime, por haber moderado esta sesión y esperamos verlos el próximo mes. Recordarles que en el transcurso de las próximas semanas estaremos subiendo a la página de HCI Colab las presentaciones y los videos de estas dos interesantes charlas del día de hoy. Listo, Jaime, entonces termina. Gracias, César. Gracias, Leonel. Gracias, Susana. Yo estoy con Susana, por ejemplo, trabajo con temas también de autismo. Yo lo voy a contactar de antemano, me sumo a los comentarios, pero bueno, hablo también por la audiencia que yo creo que va a estar curiosa de participar con nuestros ponentes el día de hoy. Y ya no perdamos la pista, Leonel. Ahora sí que, como te dije hace un momento, lo dije con todo el interés de que, justamente de colaborar, pues, más bien tú, ahora, algo provocador, ¿no? O sea, un tema provocador para que justamente ahí nos apuntemos, ¿eh? Y creo que sí vas a tener reacción. Y una vez más, hablo por la audiencia de que sí podemos, que sí nos interesa el tema porque hay mucho que hacer al respecto y pues no por, digamos, quiero pues, destacar en esas técnicas, sino yo creo que la audiencia lo dice por resolver problemas de la sociedad, justamente, que se necesitan, se requieren, ¿sí? Y ahí es donde podemos aportarle también, darle respuesta a nuestros usuarios. Gracias por su atención a todos. Sí, en esta sesión de webinar de HCI del mes de marzo, yo les agradezco toda su atención. Terminamos entonces. Nos vemos. Adiós desde México. Saludos a Guatemala. Gracias. Chao. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias Chao, a todos. Sí, Un saludo. saludos. Un año de webinars en interacción humano-computador.